Hola, soy Valentino Vicentini y este es mi proyecto integrado, que lleva el nombre de Implementación de Monitorización Básica en un clúster de Kubernetes con Prometheus y Grafana. El proyecto consiste en la implementación de una infraestructura en Kubernetes usando Minikube, que incluye el despliegue de aplicaciones web Flask, una base de datos MySQL y herramientas de monitoreo y administración, como Prometheus, Grafana y PHP La finalidad del sistema es crear un entorno local de desarrollo que simule un entorno de producción, facilitando así el desarrollo, prueba y monitoreo de aplicaciones. Este entorno permitirá a los desarrolladores probar sus aplicaciones web y bases de datos en un entorno controlado y obtener métricas en tiempo real sobre el rendimiento del sistema. Bien, la planificación para comenzar a usar Minikube y instalar Prometheus y Grafana es primero instalar Docker Engine, que es una aplicación que permite crear, gestionar y ejecutar contenedores. Luego instalar kubectl, que es la interfaz principal para trabajar con Kubernetes. Permite a los usuarios ejecutar comandos en clústeres de Kubernetes. Luego Minikube, que es justamente lo que va a simular el clúster de Kubernetes en un contenedor Docker, que es una herramienta de código abierto que facilita justamente la creación de entornos de Kubernetes. Y Helm, que Helm es una herramienta de gestión de paquetes para Kubernetes, que es similar a apt Joom, pero para Kubernetes. Bien, un clúster tiene diferentes partes. Sabiendo de esto, voy a explicar un poco sobre cada parte. Primero tenemos los pods, que es una pequeña unidad básica de ejecución en Kubernetes. Un pod encapsula uno o más contenedores. Eh, Almacenamiento también, una dirección IP única y opciones que controlan su ejecución. Luego, acá tenemos una foto de ejemplo, que está el clúster, el nodo, el pod y dentro está el contenedor. Luego tenemos los servicios, que los servicios es un componente que define una política de acceso a un conjunto de pods. De ahí existen varios tipos. Los que yo usé en el proyecto fueron de tipo cluster IP, que solo son accesibles dentro del clúster de Kubernetes, o sea, de mi Unikube, y de Node Port, que abre un puerto en cada nodo del clúster y redirige el tráfico al servicio. También tenemos los deployment. Un deployment se encarga de gestionar un conjunto de réplicas de pods. ¿Qué quiere decir? El deployment define que de un pod tienen que haber tantas réplicas. Entonces, siempre, aunque el pod falle, si un pod falla, va automáticamente el deployment lo va a detectar y lo va a levantar de nuevo, porque sabe que siempre tiene que haber un número fijo de pods activos. En este caso lo hace con réplica set, que justamente es el que controla la cantidad de réplicas de los pods. Después tenemos los daemon set, que un daemon set se asegura que un pod específico se ejecuta en todos los nodos. Se utiliza para diferentes tareas. Aquí, al solo haber un nodo, el Minikube solo simula un nodo, pues no podemos saber a ciencia cierta si se ejecuta en todos los nodos. Aquí sí se ejecuta al solo haber uno. El stateful set es una gestión de pods que garantiza el orden y persistencia de los pods. Es ideal para aplicaciones que requieren un estado persistente, que requieren mantener memoria. Luego tenemos los persistent volume, que es un persistent volume, es una pieza de almacenamiento en el clúster que ha sido designada por un administrador para utilizarse como memoria. Y un persistent volume claim es una solicitud al almacenamiento hecha por el usuario. Justamente el persistent volume claim se conecta al persistent volume. Es como una solicitud
de conectarse y ver lo que almacena. Bueno, ahora voy a pasar a proceder cómo es el funcionamiento del clúster de Kubernetes de Minikube. El clúster se enciende con el comando minikube start y demora unos segundos. Bueno, una vez ya iniciado, aún queda esperar a que se levanten los nodos y los deployments. Podemos verlos con el comando kubectl get pods, por ejemplo. Y esto nos va a dar los pods. Podemos ver que se han levantado, ya están casi todos los pods listos. También podemos ver los deployments con el comando kubectl get deployments. Ahí estarían. Esos son todos los deployments que yo tengo en el Minikube. Si no, podemos hacer kubectl get service para ver todos los servicios que comentamos antes, que están los dos tipos, el node port y el cluster IP en este caso. Node port tenemos menos y podemos ver el puerto al que entra la persona y al que es redirigido. En este caso, por ejemplo, Flask se entra al puerto 30.010 y te redirige al puerto 5.000. El cluster IP son para el local, para comunicaciones entre los nodos. También podemos ver la página web. En este caso podemos ver que tiene el puerto 30.010. Podemos saber la URL haciendo minikube IP. Y es la IP que ha tomado Minikube. En este caso ha tomado la 192.168.2. Aquí podemos ver que ya la tenía preparada, 192.168.2 en el puerto 30.010. Aquí podemos ver una base de datos básica, pero podemos ver que la página web se conecta a esta base de datos y muestra correctamente sus datos. También podemos acceder al phpMyAdmin, por ejemplo, para modificar esta base de datos, que justamente lo puse para que sea más fácil el mantenimiento de esta. Aquí podemos ver el phpMyAdmin está en el puerto 30.013. Lo podemos ver también aquí, 30.013 phpMyAdmin service. Pero lo más importante sería Grafana, que es el que se encarga de mostrar todos los datos que recopila Prometheus. Cada uno tiene su propio servidor web. En este caso, este es el de Grafana en el puerto 32.304. Y podemos ver que el de Prometheus es en el 30.368. Siendo medio 368. Y acá esta es la página de Prometheus. Aquí se pueden configurar un gráfico a la vez, pues, porque estos gráficos se muestran a través de comandos. Y aquí puedes ver si el gráfico funciona correctamente. Puedes ejecutar un gráfico a la vez, pero no te lo muestra de la forma que te lo muestra Grafana. Por ejemplo, Grafana te permite descargar plantillas hechas por otros usuarios para de su manera de recopilar los datos. Por ejemplo, este para mí fue la mejor plantilla que he encontrado, ya que hay muchas plantillas que no funcionan. Y esta, como podemos ver, la mayoría de datos los recopila correctamente. Tiene muchas pestañas sobre de datos, todas funcionales prácticamente. Y aquí podemos ver como la RAM que usa, la carga de todos los procesadores a la vez, la carga del procesador en general, la memoria básica, la CPU básica, muchos datos recopila. Pero todos estos datos, por ejemplo, si le damos a editar,
vemos que vienen de un comando. En este caso, node memory y la instancia y la variable node del... Esto es para aclarar el clúster y el nodo. Que se aclara, estas serían las variables que se podrían modificar. Al estar en Minikube solo hay una única variable, pero si hubiera más de un nodo, se podría ir cambiando el nodo para ver las estadísticas de cada uno. Bueno, con esto también tengo una carpeta llamada Jam en la que aquí tengo todos los códigos de los deployments que he hecho hasta ahora. Podemos ver PHP Miami, MySQL Web App, por ejemplo, Web App. Vamos a ver que tiene la aplicación. En este caso, Flask App contiene el deployment y el service en el mismo archivo .jam, pero en otro caso, por ejemplo, podemos ver en PHP, en MySQL, perdón, podemos ver que está todo separado. Tengo el PB, el persistent, el volume, persistent volume, la memoria, el persistent volume claim, el service y el deployment, todo por separado. Bueno, y con esto llegaríamos al final del proyecto. Gracias por ver y fin.